La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. ¿Cómo perjudica el matrimonio gay a alguien? Esto es lo que dice él, que afirman los activistas gays. Y por supuesto la palabra activistas es peyorativa, una palabra clave, ¿no? Para decir esa gente. Sí, Ya, lo que sí. les ponen voces, ¿no? Ujú. Vale, el matrimonio no es simplemente un caso especial del mercado y el derecho de familia no es simplemente un subconjunto de la propiedad y el derecho contractual. El matrimonio existe para satisfacer la necesidad social de cuidar a niños indefensos que no son y no pueden ser partes contratantes. Los niños son partes protegidas y el matrimonio debe proteger los intereses de ambos padres en la búsqueda de sus proyectos comunes de criar a sus hijos. Si reemplazamos este propósito público esencial con fines privados no esenciales, el matrimonio no podrá hacer su trabajo. Pero los niños aún necesitarán apegos seguros para sus madres y padres, una necesidad que no se cumplirá. Sí, y esto fue sacado de algo que presentaron para la legislatura de Minnesota cuando quisieron hacer el matrimonio gay legal. Lo que no aclara es que la corte no consideró que este argumento fue válido. O sea, de hecho fue presentan... Fue ¿Perdón? Que fue desechado. Sí, fue desechado, sí, pero ellos lo usan igual. Y hay dos cosas que yo tengo aquí subrayadas. Dice, el matrimonio existe para satisfacer la necesidad social de cuidar a niños indefensos. Indefensos. Primero que nada, no. El matrimonio no existe nada más que para eso. porque puede haber matrimonios sin niños. Exacto. O sea, si yo y mi esposa no hubiéramos terminado adoptando a mi hijo, nuestro matrimonio hubiera sido no válido. Claro. Eso es. No entiendo, o sea, ¿cuál es el punto de esto? El matrimonio existe para muchas otras cosas. Compañía, intimidad, crecimiento personal, exacto. Pero dice que no, el matrimonio es para una sola cosa: satisfacer la necesidad social de cuidar a niños indefensos. Y después dice que si reemplazamos este propósito público esencial con fines privados no esenciales. O sea, cualquier otra razón por la que uno se case no es esencial y por lo tanto el matrimonio no podrá hacer su trabajo. Eso es todo lo que yo quería decir. No sé si ustedes tienen comentarios o... Pues es muy lamentable su idea del matrimonio, ¿no? Es como muy lamentable la idea que tienen de esta persona que tiene la familia, de lo que es una familia. Y me parece que el matrimonio va mucho más allá. Los hijos un día se van de la casa, un día se van, terminarán yéndose, como todo en la vida, y lo que se va a quedar es la pareja, ¿no? Entonces, ¿qué? Cuando ellos se vayan ya no será un matrimonio, ¿qué va a ser entonces? Excelente punto, así es. Cierto. Dice, la redefinición del matrimonio redefine la paternidad. Nos mueve mucho más allá de nuestra filosofía de vivir y dejar vivir al terreno donde nuestra sociedad promueve una estructura familiar donde los niños siempre serán los que padecerán pérdidas. Nuestra política, sellada y lacreada por las instituciones gubernamentales más poderosas, será que estos niños tengan el derecho de ser conocidos y amados por su padre y o madre, al mismo tiempo que son despojados de aquellos en todo momento. En los hogares encabezados por el mismo sexo, los deseos de los adultos prevalecen sobre los derechos del niño. Buah, párate ahí. Párate ahí. Y esto está sacado de una carta abierta, nada más, no de ningún estudio científico. Me causa el nivel de manipulación, porque siempre hablan de niños, ¿no? Como si la edad del niño, o sea, la persona siendo niño nada más va a estar con la solo mientras sea niño. ¿Por qué no dicen niños, adolescentes y adultos, ¿no? Cuando ya la persona es adolescente o adulto ya no importa con quién esté o cómo. ¿Y por qué no se les toma en cuenta? No. Menciona niños para manipular, ¿no? Para que la gente tenga lástima, para que la gente tenga confusión. Es realmente patético, pero me da mucha risa eso. Es la indefensión de los niños, siempre poniéndolo por delante como escudo
para decir que en los hogares encabezados por el mismo sexo siempre los deseos de los adultos están primero. O sea, amamos a nuestros niños, señores, y lo primero para nosotros es su bienestar. Y son nuestros niños. Da igual, somos 2 mujeres, 2 hombres. O una madre que ha perdido a su esposo cuando su hijo no había nacido o estaba por nacer. Sigue siendo una familia. Y ese niño seguirá teniendo todo el amor que no tenía su padre, pero las circunstancias sean las que fueren. ¿Cuántos casos se han dado? Y en Estados Unidos con tantas guerras en las que se han metido. ¿Cuántas mujeres han quedado viudas criando a sus niños? Y les ha faltado su padre, pues esas son menos saludables por haber faltado uno de los dos. O sea, que no son circunstancias de la vida. No tiene un fundamento que lo respalde, porque hay que hablar con esos niños hoy en día y seguro que cada uno habrá hecho su vida, están sanos mentalmente, están haciendo su vida, su trabajo y su familia. Sí. Sí. No, pero él tiene una respuesta para eso más adelante. Bueno. Igual. Sí, seguimos. Claro. No vaya a pensar que se van a salir tan fácil así. Ya. Venga, seguimos. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el deseo de los adultos que prevalece sobre los derechos del niño? ¿Qué derechos se está violando en un matrimonio gay? Yo creo que él está diciendo que el derecho a tener una mamá y un papá, porque eso aparentemente es esencial, aunque nunca demuestra por qué. Tiene citas de otros que piensan igual que él, pero no lo demuestra. No tengo la menor idea, Manuel, de a qué derecho se refiere. Sí. Pero yo creo que el derecho principal de un niño es que tenga salud, que se le provea salud emocional, salud física, educación, amor. Sí. Un hogar donde vivir, un techo, cero violencia. Yo creo que eso es lo principal. Cualquier otro derecho que se saquen de la manga es algo inventado. Sí, pero ¿cuántos niños no viven con mamá y papá y son golpeados? ¿Cuántos niños viven con mamá y papá y son violados? ¿Cuántos niños, o sea, es algo absurdo, pero bueno. Sí, y eso fue cuando yo era un bien miembro fuerte de la iglesia, muy fiel, y yo estuve en una clase de sociología acá en la universidad, y mi maestro trajo a un amigo de él que era gay, que es gay, me imagino, y él vino y mencionó eso. ¿Verdad? ¿Qué pasa entonces con los hijos de padres de familias donde son golpeados, abusados? ¿Por qué no pueden estar con una familia gay que los va a amar y los va a cuidar y los va a tratar bien? Y yo ahí pensé, es verdad. Incluso yo como fiel mormón que era, eso me pareció un punto excelente. Se trata del amor de los chicos. Y de acá, de hecho, vamos a pasar al número 3, que se llama Los estudios muestran que las personas homosexuales en realidad son mejores padres. Y eso es lo que dicen, según esta persona, los... ¿cómo es la palabra que usa él? Activistas gays, dice. Pero en realidad, dice él, en 8 de 12 medidas psicométricas, el riesgo de problemas emocionales, problemas de desarrollo o uso de servicios de tratamiento de salud mental es casi el doble entre aquellos con padres del mismo sexo cuando se compara con hijos de padres del sexo opuesto. Y esto es de una investigación. Pero ustedes compartieron un artículo de psicociencia. Adelante. ¿Qué fue por este párrafo que lo hemos compartido? Sí, lo busqué y me pareció, además da las... ¿Dónde se ha hecho? ¿Dónde se han hecho los estudios? ¿En qué universidad? ¿Por qué profesores? ¿O por qué médicos? O sea, está respaldado científicamente de dónde se ha sacado lo que se afirma. Aquí se limitan a hacer afirmaciones personales sin ninguna validez ni sociológica ni ningún estudio de ninguna clase. Y el estudio ese me pareció interesantísimo precisamente por eso, porque contradice completamente con estudios fiables y en las que pone quién los ha hecho y cómo se han hecho.
de por qué esto que está diciendo es no es cierto. Es decir, son niños que en la media son más saludables, son más proactivos, son más empáticos que los niños que se crían con una familia heterosexual, precisamente porque se les enseña, yo lo he vivido en primera persona, soy madre de 2 niños y he procurado siempre que sean más tolerantes, Sí. Porque enfatizas mucho más que ellos no diferencien entre personas ni por su raza, ni por su opinión, ni por nada. Entonces, pones mucho más cuidado precisamente en esas cosas. Sí. Es que Claro, de hecho. el sentido común te lo dice, además. El sentido común, claro. No te vas a tirar barro a tu propio tejado. Vamos. Bueno, habrá de todo, no sé, Sí, pero... bueno, pero que normalmente yo creo que... Pero aquí dice que son niños que necesitan más... servicios de tratamiento de salud mental. No es cierto. Eso no es verdad. No es cierto, no hay un solo estudio que avale tal cosa. Y si lo encuentra, que lo ponga. Eso es. Exacto. Que lo ponga. Yo iba a decir, supongamos que lo hubiera, ¿no? Que hay un estudio que demuestra que los chicos necesitan más terapia. ¿Pero por qué es? ¿Por los padres o por cómo los trata la sociedad? Exactamente. Eso era lo que yo estaba pensando. En todo caso, si esto fuera verdad, ellos sufren no por lo que se vive en familia, sino porque externamente todavía existen todos estos prejuicios sobre las parejas homosexuales y Sí. eso es una lástima que se esté manipulando de esta manera la información, porque como mencionan Lely y su esposa, no se sabe dónde salieron estos estudios, bajo qué contexto se hizo el estudio, absolutamente nada, ¿no? Solamente se dice lo que se quiere decir, lo que va a ayudar a manipular la opinión. O sea, es sorprendente, es bastante, no sé, no sé cómo decirlo. Eso que has dicho es importante. Y esto es una experiencia personal, cuando yo reconocí mi homosexualidad y hablé con mis hijos, mi hija estaba en un colegio religioso católico, era un colegio salesiano. Y recuerdo que después de mucho hablar con mi hija, que era muy niña, tenía 11 años, 10, 11 años, mi preocupación era, ahora en el colegio, sus amigas, porque ella era muy abierta, ella estaba súper orgullosa de tener una madre tan valiente, de haber progresado hasta ese punto. Y más valiente ella. Sí. Y yo decía, esta niña cuando hable con sus amiguitas, y ella le decía, pero yo no tengo por qué ocultar nada, yo estoy orgullosa de ti, de la familia que tenemos. Un ejemplo, la niña. Y todo, ¿no? Digo, sí, y yo pensaba para mí, ¿cómo le desilusiono diciendo que quizás va a encontrar? Entonces, incluso en esos casos que decías tú, de verdad, lo que encuentran fuera va a ser el problema, preparas a tus hijos, o lo intentas, educarles para que ellos sean respetuosos con las opiniones de los demás, pero que a la vez sean firmes en sus sentimientos y en su pensamiento de su propio entorno. Y sí, además quería comentar, ¿no? Cuando ella habló con su mejor amiga de clase y él le contó, pues mi madre es homosexual y no sé qué, de la forma más natural. Ah, sí, y los niños son tan naturales, de verdad son tan espontáneos, tan sanos, si no los encauzamos mal o les hacemos ver lo que es, a nuestro parecer, lo bueno o lo malo, su esencia natural ya les dice lo que es bueno o malo. Ah, sí, claro. Qué guay tal. Y recuerdo cuando yo iba a buscarla al colegio los miércoles, me presentó a sus amiguitas y tal, nadie hizo mención de nada. O sea, fue fantástico. La mamá de Andrea ha venido a buscarla, no sé qué. Y fue fantástico. Y de ahí en adelante, incluso sus profesores eran sacerdotes, ellos sabían cuál era mi realidad familiar. Yo vivía con una mujer y nunca jamás nadie... Pero primero porque los niños reaccionaron de una forma que era la natural. Claro. Incluso la pareja ahora de mi hija
que también era salesiano o era alumno, nunca había dado necesidad de explicar nada, porque todo se vivió desde el respeto, desde la tolerancia que hablábamos antes, ¿no? Entonces, fue estupendo en ese sentido. Pero sí quiero decir que estaba mi hija, que era mayor que mi niño, preparada para mentalmente o psicológicamente, para que hubiera alguien que no lo entendiera. No se dio nunca, pero podía haber pasado. Y bueno, procuré enseñarla en ese sentido. Creo que cualquier padre que ame a sus hijos sabe que va a encontrar muchas barreras fuera en la sociedad en muchos niveles. Uh-huh. Entonces, exacto. Bueno, es cuando en la iglesia te dicen, si te vas de la iglesia, vas a perder a todos tus amigos y vas a estar solo. Si te vas de la iglesia, ya nadie te habla. Muchos que están... Bueno, es una profecía autocumplida eso. O sea, ellos mismos se aseguran de que seas miserable y triste cuando te vas de la iglesia. O sea, y lo mismo, bueno, si vas a ser homosexual o vas a vivir en una pareja homosexual, vas a ser triste y después se aseguran de que uno sea triste. O sea, no es algo natural, es algo que ellos están tratando de que uno sufra. Me parece a mí. Entonces, si un chico sufre alguna consecuencia psicológica, no es a causa de los padres que lo cuidan y lo aman y lo tratan bien, es a causa de la sociedad que lo hace ver como algo feo, sucio, ¿no? Esa es la realidad. Y eso es lo que no aclara este hombre. Entonces, él está diciendo, ¿viste cuando en la corte te dicen hay que decir toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Sí. No está diciendo toda la verdad. Él está escogiendo la verdad que más le conviene para su argumento. Exactamente, Manuel. Él está eligiendo la información que le va a ayudar con su punto, ¿no? Entonces, no es justo y mucho menos es justo que una persona que esté leyendo esto se crea toda la palabrería que viene nada más así, sin fundamento. Sí. Y acá hay un punto que también es uno de los puntos que más me frustran. Dice, si es una ciencia social indiscutible que los niños sufren mucho cuando son abandonados por sus padres biológicos, cuando sus padres se divorcian, cuando uno de sus padres muere o cuando son concebidos por un donante, entonces, ¿cómo es posible que estén milagrosamente saliendo aún mejor cuando se han criado en hogares encabezados por personas del mismo sexo? Cada niño criado por 2 mamás o 2 papás llegó a ese hogar a través de uno de esos 4 métodos traumáticos. Ser criado bajo el arco iris limpia milagrosamente todos los efectos negativos y el dolor que rodean la pérdida y la privación diaria de uno o ambos padres. Entonces, hay cuatro maneras en las que un chico puede terminar en una pareja del mismo sexo. Son abandonados. Los padres se divorcian. Uno de los padres muere o son concebidos por un donante. Ahí hay una cosa que no es igual a las otras. ¿Cómo es traumatizante el que uno sea adoptado de niño, por ejemplo, y solo conoce a una familia? ¿Cómo es traumatizante que uno sea concebido por medio de un donante? No entiendo eso, pero para él lo es, ¿no? Lo mete todo en el mismo saco. Todo está en el mismo nivel. Es que no es exacto. Nada de lo que dice ahí es exacto. Todo es relativo. Mira, mi hijo, yo ya les dije 1000 veces, mi hijo es adoptado y él conoce a su mamá biológica, pero yo no le veo ningún trauma a él. Él es un chico feliz, es un chico, él conoce a las 2 familias, él entiende cómo es la situación, él entiende. Cuando uno le enseña a los chicos de chiquitos, ellos entienden, ¿no? Es cuando la sociedad empieza a clasificar cosas en modelitos que uno tiene que encajar. Ahí es cuando las cosas ya no las etiquetas, entran. sí. Sí. Entonces esto es simplemente falso. Pero Totalmente falso. Sí. Esa es la parte que más no es verdad sí, esto que dice. No, y es muy triste que, pues sí, que esté hablando de algo tan delicado y tan personal, de una forma tan simple. Es bastante triste. Exacto. Y él dice, bueno, pero todos los hijos que nacen o que viven con parejas gay están traumatizados. Porque mira, una familia que abandona a su hijo. Ok,
Entonces, ese hijo va a estar traumatizado ya sea en una pareja gay o no. Igual, claro. Claro, da igual. Sí. Y no habla acá de cuántos chicos se han criado en parejas heterosexuales y que salen con unos traumas terribles. No menciona eso. Claro. Lo que decía Jenny antes. Padres que han sido violentos o que han engañado a sus mujeres o que han... maltratan a sus hijos. O madres también las hay, ¿eh? Puede haber madres que son malísimas y que no quieren a sus hijos y toda la vida los maltrata. Sí. Eso es muy común acá en México, pues, o sea, la violencia intrafamiliar entre hombres que golpean a las mujeres, incluso que las matan. Hay un estado aquí en México donde es muy común ver eso, desafortunadamente. Y bueno, ahí cumple con la vida natural, ¿no? Cumple con todos sus estándares. Sin embargo, no creo que esos niños crezcan sin traumas. No creo que tengan una salud emocional como debe. O sea, claro. Exacto. La única forma en la que este argumento funcionaría es que las personas se cieguen a lo que realmente está pasando en el mundo. En el mundo están pasando cosas muy fuertes, como esto en el Estado de México, aquí en México. Son familias normales, son familias naturales y podemos ver las desgracias que pasan. Porque la única forma es cegarte a estos hechos, ¿no? Cegarte a la realidad. Entonces ya todo lo que esta persona está diciendo entonces es más coherente. Pero necesitas realmente cerrar los ojos a lo que pasa afuera. El punto 4 dice, sería mejor permitir que las parejas homosexuales adopten que vivir con padres abusivos. Y en una parte dice, algunos sostienen que 2 hombres cariñosos y afectuosos hacen un hogar mejor que una madre soltera drogadicta. Bueno. Qué tonto estaría en desacuerdo con eso, pero seamos claros, estamos hablando de grados de quebrantamiento. O sea, tanto una madre soltera drogadicta como una pareja gay, los dos están rotos, están quebrados, ¿verdad? Sí. Más adelante dice... nadie quiere que los niños se queden con padres abusivos, sin embargo los estudios muestran que los niños criados en hogares encabezados por personas del mismo sexo pueden experimentar un mayor riesgo para su salud y bienestar, lo cual ya dijimos es simplemente falso. La próxima página, al comienzo. La complementariedad de los estilos de crianza masculinos y femeninos es llamativa y de enorme importancia para el desarrollo general de un niño. Los padres expresan más preocupación por el desarrollo a largo plazo del niño, mientras que las madres se centran en el bienestar inmediato del niño, que por supuesto a su manera tiene que ver con el bienestar a largo plazo de un niño. El enfoque disciplinario de los padres tiende a ser firme, mientras que el de las madres tiende a ser empático. Entonces aquí lo que él está haciendo, está jugando con estereotipos, ¿verdad? Está diciendo, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, por eso los niños necesitan a los dos. Así es todas las mujeres hacen esto, todos los hombres hacen aquello, y por lo tanto no se pueden complementar a menos que estén juntos, ¿no? Lo cual tiene sentido en la iglesia, en la que se nos ha enseñado por años, ¿no? Ya se cortó como en los 90. Que la mujer tiene que estar en la casa. Eso. En la iglesia sí los roles son muy binarios, ¿no? Hombre hace esto, mujer hace esto. Sí, totalmente de acuerdo, pero no... Vamos. Eso encajaría solo en el modelo de la iglesia, porque en la sociedad real en la que vivimos cada día esto no se ajusta para nada. Y menos, quizás más en la generación anterior a la nuestra, pero en la generación nuestra esto es una estupidez tremenda, porque además ahora hay muchos padres que por situaciones laborales o lo que sea se quedan en casa y son las mujeres las que están fuera. Hay mujeres, y en mi caso concreto además, estos papeles en su momento con mi exmarido estaban invertidos. Él era el cercano, él era el blando, entre comillas, yo era la que ponía la disciplina, o sea, y no tiene nada que ver, depende de la personalidad y el carácter de cada uno. Sí. Tengo una compañera, Manuel, que lleva toda la vida, es compañera mía del trabajo, llevamos 25 años en la oficina y
decidieron en un principio, ella, como tenía un buen puesto, él criar las niñas y ella en el trabajo. O sea, ella se dedicaba a sacar el dinero y él, pues, la comida, el colegio, las actividades y para arriba y para abajo con el taxi, como decía él. Y las niñas son unas niñas que son estupendas y que no... Si es que la realidad se impone. Es que, ¿sabes cómo llamo yo este párrafo que estabas leyendo, el último? Sexista. No, o no. Porque a cada frase, la comunidad de los estilos de la crianza masculina y femenina es llamativa y de enorme importancia para el desarrollo general de un niño, o no. Los padres expresan la preocupación de los desarrollos del niño, o no. Mientras que las madres se centran en el bienestar inmediato del niño, o no. O sea, yo lo llamo o no este párrafo, de verdad, porque todo es muy relativo también, o sea. Exacto. Perdona por redundar. Claro que sí. Pero es la necesidad, como decía, creo que decía Jenny, de eso de encajar en el molde. Hay que encajar en el molde. Este párrafo entero está hecho nada más que para personas que encajan exactamente en ese molde. Que debe ser el qué? Menos del 50% de la población. Ni siquiera dentro de la iglesia se dan estas realidades ya. Ajá. En esta generación última, los roles tradicionales muchas veces están mezclados, como dice Manuel. Están, pues porque es lo que la vida también nos va pidiendo, gracias al cielo o lo que sea. Porque si no, si cada uno se ajustara solamente a... Los niños andarían... Es que yo creo que dentro de la iglesia también se tienen que poner las pilas porque llegará un momento que olerá, según va los tiempos avanzando, ellos tienen que cambiar algo o dar su brazo a torcer para que no se note demasiada diferencia con lo de fuera. Claro, no sé tampoco. No sé si tienen visión para eso. No sé. Entonces, yo no me imagino un padre que es amoroso, que es muy cercano a sus hijos. ¿Qué sentirá al leer? ¿Qué sentirá al leer esto? ¿Que está mal? Claro. ¿Que está haciendo las cosas mal? ¿Va a sentir culpa? ¿Qué va a sentir? Tal como lo dicen, muchos de nosotros tuvimos a lo mejor padres muy ausentes, tal vez muy violentos. Muchos jóvenes hombres de estas generaciones, de mi generación, son todo lo contrario. Ellos ya no quieren ser como sus padres, ellos quieren ser cercanos con sus hijos, quieren ser amorosos con sus hijos y pues lo están haciendo. Entonces no por eso están mal, no por eso ya encajan en esto que está describiendo este último párrafo, ¿no? Un padre empático que lea esto, empático, dirá: madre mía, si es que estoy cogiendo el rol de mi mujer. ¿No? Sí. Hay una parte que es una referencia que también me da una rabia. Dice: el conocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo puede, con el tiempo, erosionar la identidad social, el desarrollo de género y el carácter moral de los niños. Ningún diálogo sobre este tema puede ser completo sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo para los niños. Entonces, aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo puede, con el tiempo, erosionar la identidad social, el desarrollo del género y el carácter moral. Y eso es un insulto tan grande, ¿verdad? Esto obviamente se dio justo cuando pasó la ley del matrimonio del mismo sexo aquí en Estados Unidos. ¿Saben? La iglesia solo le importa estos temas cuando ocurren acá en Estados Unidos, si no, ni se enteran. Pero ya hace como 2 años ya. Y no pasó nada de esto. Claro, no. Y a lo que se refieren con la identidad es esta separación de los roles, ¿no? De la que estábamos hablando. Exacto. O sea, esa separación de no es que los hombres deben hacer esto, las mujeres deben hacer aquello, y no se puede mezclar, ¿no? A eso se refiere con el cambio de la identidad o la función en la identidad de las personas, lo cual me parece bastante retrógrada, querer meter a todos los hombres nuevamente en un mismo saco y a todas las mujeres en otro saco, ¿no? Sería volver a ese tiempo donde las mujeres no podíamos votar, no podíamos contradecir a nadie. Sí, o sea, todo volver hacia atrás. Y hay muchas personas desafortunadamente que lo ven mal, que
que tal como lo dice él, lo ven mal. Ven mal que las mujeres seamos más progresistas, que se nos hayan dado más derechos. Lo siguen viendo mal. Y bueno, pues es una lástima que quien lo esté leyendo no se dé cuenta de algo así al leerlo. Pero eso es lo que está pasando y eso es lo que está tratando de decir en pocas palabras. Pero no solo eso, no solamente lo ven mal, sino que según esto puede erosionar el carácter moral de los niños. Eso quería yo, ahí quería llegar. El carácter moral de los niños. ¿Qué viene a significar esto realmente? Solo por reconocer que el matrimonio, la igualdad del matrimonio homosexual con el resto de matrimonios. Solo por reconocimiento que es un derecho civil, sin más. Sí que le dan importancia a ellos. Para nosotros es un trámite bonito, interesante, que podemos como muchos heterosexuales hacer de lo no, pero hasta el punto de cambiar el carácter moral de los niños. O sea que por aceptar el matrimonio homosexual o vivir con homosexuales, los niños ya son deshonestos, los vuelve, no sé, personas violentas. Eso es lo que está tratando de decir. La moralidad va de muchos... o también se le puede pegar a la homosexualidad a los niños y lo tienen como si fuera una enfermedad que se pega. O sea, mi pensamiento y mi forma de pensar y vivir se lo transmito a mis niños y mis niños salen igual. Y eso está mal para la sociedad, está mal. Le has erosionado la moralidad del niño. Y no solo eso, Leli. Hay que recordar que muchas personas de estos conservadores, como la señora que escribió esto, piensan que entre los homosexuales hay un descontrol de sexo, ¿verdad? Estas personas no pueden parar, van y tienen relaciones con el que se les presente. A la persona inmoral, claro. Somos inmorales. O sea, exacto. Promiscua, esa es la palabra. Y es una característica nada más de las personas homosexuales, ¿no? Somos los únicos promiscuos, o sea... aquellos que tuvieron muchas esposas, ellos no fueron promiscuos. Claro que no. Nada más los homosexuales. No. Brigham Young tuvo 60 hijos, pero no es... No era promiscuo. No. Y volviendo al artículo que nos compartió Mari Carmen y Leli, aquí hay unas partes bien salteadas. Dice, hijos de madres lesbianas caen dentro de los comportamientos convencionales. Es decir, que no existen diferencias entre estos niños y los de parejas heterosexuales. Otra parte dice, más de un 90% de hijos adultos de padres homosexuales resultaron ser heterosexuales. Lo cual, según yo entiendo, el 10% de la población es homosexual, o sea que es lo mismo. No se salta no cambia, como decía aquí, ¿no? La identidad social. Si había un 10% hace 15 años, hoy, a pesar de que muchos homosexuales tenemos hijos y están en la sociedad, ese grado, ese porcentaje de homosexuales no ha crecido en proporción a lo que supuestamente quiere decir el artículo. Exacto. No hay más homosexuales de lo que había antes, simplemente que ahora no tienen ese horrible tabú de salir y admitir lo que son. Esa es la única diferencia. Es como decir, hoy el mundo es más violento que antes. No, lo que hoy tenemos más es medios sociales o medios televisivos que nos permiten ver esa violencia. En realidad el mundo es mucho menos violento, pero hoy lo podemos ver, antes no. Entonces, el hecho de que sepamos más de estas cosas no significa que haya más. Ni significa que se está anunciando el apocalipsis, como muchos creen. A mí me da mucha risa eso de no es que es una señal de la apocalipsis. No es una señal de nada, o sea, solamente la plaga. Sí, exacto. No es señal de nada, solamente siempre ha pasado, ahora es más visible, que es diferente, pero siempre ha pasado, ¿no? No significa que se va a acabar el mundo, ni que va a venir Cristo, ni nada de eso. Sí, alguien me comentó ayer en uno de mis videos de YouTube de que en las sociedades antiguas la poligamia era normal, pero la homosexualidad no.
Y yo le dije, ¿estudiaste alguna vez acerca de los griegos o de los espartanos? Donde eran no solamente se consideraban así hombres bien masculinos, eran ultra masculinos. Los espartanos eran una sociedad guerrera exclusivamente y era absolutamente normal para los hombres tener un amante hombre. O sea, a eso lo ignora él, ¿no? O sea, ellos eligen las cosas de la historia o de lo que sea que les conviene a ellos. Pero la homosexualidad ha sido normal desde siempre. Eso decía que incluso en el reino animal es una cosa que se da con frecuencia y no es tan... un instinto natural. Eso, es una cosa natural. Exacto. Venimos tratando de... Y por lo que yo entiendo, en el reino animal se da con el mismo índice o porcentaje que se da entre las personas. Sí, exactamente. Entonces no es una moda, no es una elección, es lo que es. Pero mira, acá también muchos en la iglesia confunden a la pedofilia con la homosexualidad. Sí. ¿Verdad? Y este estudio que compartieron ustedes dice: la evidencia existente muestra que los hombres homosexuales no son más propensos que los heterosexuales a cometer abuso sexual infantil. Pero esa es otra confusión. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. La pedofilia es algo completamente diferente a la homosexualidad. Y eso es mucho lo que muchos no entienden. Pero bueno. Sí, yo alguna vez he oído socialmente como que el miedo que tiene mucha gente, ¿no? De no dejes a tu hijo con un hombre que es homosexual porque como le gustan los hombres, a ver, es una estupidez profunda, porque me parece un insulto increíble a una persona. Exacto. Que pueda cuidar a un chiquillo y que piense que le puede hacer algo porque sea homosexual. A mí esto de verdad, o tienes tú la mente podrida, perdona que te diga, o ¿verdad? La educación que te han dado es deja mucho que desear. Sí. Exacto. Sí, y en la iglesia los homosexuales declarados no pueden trabajar con niños. O sea, se les está prohibido. Y como nos dijo, ¿cómo se llama? Sonia, en el episodio, no sé si escucharon mi episodio con el panel trans, pero sí, Sonia, cuando Sonia dice que va al baño en la iglesia, la tienen que escoltar. Bañar. Qué fuerte. Qué fuerte. Okay. Quiero saltear al punto 7, dice: se podría evitar los altos índices de suicidio entre adolescentes homosexuales si simplemente alentáramos a los jóvenes del mismo sexo a ser fieles a sí mismos. Ese es el argumento de los LGBT, dice. Pero, aclaran ellos, una manera simple de probar esto es mirar lugares donde la homosexualidad es muy aceptada, como en naciones como Holanda o ciudades como San Francisco. Uno esperaría menos suicidios y otros problemas de salud mental entre los homosexuales en esos lugares, pero ese no es el caso. Hay tantos o más suicidios y problemas relacionados en estas localidades, entonces la homofobia no tiene la culpa. Ahora, este punto es demostrablemente falso, porque Utah es el estado número 1 en el país en suicidios de adolescentes LGBT. Por lo tanto, decir que en San Francisco hay más suicidios que en Utah es simplemente falso, ¿no? Además, ser mormón nos debería ser más feliz, dicen ellos, ¿no? Y sin embargo tenemos tantos o más suicidios que el resto del país. Entonces, ¿cómo se explica eso? Claro, yo tampoco lo hubiera elegido, de haber sabido que iba a perder a tantas personas que yo apreciaba, que yo, incluso a mi familia, ¿no? Obviamente lo sabes, ¿no? Pero ya cuando lo estás viviendo, dices, van a pensar que yo elijo este dolor por encima de la felicidad tu familia por siempre. O sea, es absurdo, nadie lo elegiría, nadie lo elige. Es que nadie se para a pensar la obviedad de lo absurdo que es. ¿Cómo vas a elegir ese sufrimiento tú? ¿Cómo te vas a ganar esa enemistad de tu familia y de tus amigos que te quieren para ser así y elegirlo de esa manera? No solamente eso, yo lo veo desde el punto de vista de una persona cis o heterosexual.
yo no podría elegir ser homosexual. O sea, que toda persona homosexual o de estos fanáticos conservadores me digan a mí, ellos podrían elegir vivir con una pareja del mismo sexo por más que fuera legal o por más que la sociedad lo obligara, ¿no? Digamos, que la sociedad está al revés. No es lo que es ahora, sino que hay que casarse con alguien del mismo sexo porque eso es lo que manda la ley. ¿Podrían ellos realmente hacerlo? Yo podría casarme con un hombre, pero imagino que no sería ninguna cosa placentera para mí vivir así. No sería porque no es quien soy. Claro, no sería frustrante, no es lo tuyo, Sí. no es lo que siente. No lo había pensado desde ese punto de vista, Manuel, Sí, es pero verdad. Yo siendo heterosexual no puedo elegir ser homosexual. Es que es tan bueno, es buenísimo eso. Ayer hablé yo con un muchacho, bueno, más grande que yo, tiene 50 y algo. Se llama Brian. Lo conocí fuimos a un restaurante con el grupo local de post-mormones, acá hay un montón. Y él me estaba hablando, él estuvo casado por 27 años. Después de 27 años, este marzo, él decidió que o le decía a la esposa que era gay y que ya no podía estar más en ese matrimonio, o se mataba. Eran las únicas dos opciones que él veía. Cuando él salió, habló con sus hijos y dice él que los hijos fueron lo apoyaron tanto, tan buenos con él. Uno que vino de la misión hace un año le dice, no, papá, es que tenés que hacer esto, porque es quien sos, no te queda otra. La chica más chiquita tiene 12 y para ella es más difícil, ¿no? Pero incluso ella misma lo apoyó. O sea, después de 27 años, me dicen a mí, de 27 años de intentar y de tratar y de autoconvencerse, no pudo. Claro. O sea, eso a mí me demuestra la lógica, la razón, que eso no es una elección. Sí, con tu cabeza. Es la misma cantidad de años que yo intenté también. Solo que nunca logré casar. Sí. No pude llegar a ese punto, pero traté de convencerme por 26 años también y no. Forzar tu vida, no puedes forzar tu felicidad y tu vida. No. Porque no pensamos en esto, pero ¿y la otra parte? O sea, la otra parte me refiero a la otra parte del matrimonio. ¿Cómo queda? ¿Qué le estás dando? Lo estás engañando en realidad. Si eres consciente de tu naturaleza, o sea, es que es más fácil, yo creo, vivir según tu naturaleza que engañar aunque no sea con mala intención. Pero mira, este hombre con 50 y tantos años, él vivió en la época en que la iglesia decía que para uno curarse de ser gay, tenía que casarse. Esa era una forma. Hoy ya la iglesia ya se da cuenta que eso no funciona y no lo promueven más. Pero durante años eso fue su receta. Cásense y se van a curar. Y eso causó una destrucción en la vida de tanta gente. Y sus hijos, porque terminaron divorciándose y todo eso, ¿no? Pero o el tipo terminó matándose, o la mujer, lo que fuera, ¿no? Porque no es una vida eso, no es vida. Bueno, yo honestamente ya estoy con este ensayo, yo no quiero leer más, pero Muy bien. ¿tienen algún comentario antes de que Es bastante cortemos? positivo. Es que el estudio pone también palabras relativas como parece o probablemente. Constantemente. O sea, y eso no es científico, eso no es muy científico a lo que estamos leyendo. Sí. Sí, hay una parte donde, esa que leí yo, que dice el matrimonio gay puede llevar a, y menciona 3 cosas, ¿no? Bueno, puede llevar a cualquier cosa, puede llevar a que el agua se convierta en vino, no sé, pero eso no quiere decir que sea verdad. O sea, él no es, ella, perdón, es una autora, no está dando evidencia, está dando su opinión, y eso no sirve cuando alguien está tratando de convencer a alguien más de algo tan importante como esto. Eso no sirve. Yo creo, Manuel, que ella no sale de esta misma forma de hablar de los miembros de la iglesia, ¿no? Siempre puede, siempre parece, siempre Dios dice, siempre sin ningún fundamento, ¿no? Siempre obedezcan porque yo digo, este es un discurso hecho para miembros de la iglesia, nada más. Y ora mucho para que encuentres la verdad realmente por medio del Espíritu. Exactamente. Pero de ahí en más,
no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna evidencia. Es un discurso que solo los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días van a entender, van a comprender y van a creer. Bueno, pero también hay que entender el propósito de este ensayo. El propósito de esto no es informar, es decirle a los padres, esto es lo que ustedes creen, ya sabemos que creemos lo mismo, ahora enséñanle esto a sus hijos antes de que el mundo les enseñe lo contrario. Padres mormones. Ese es el punto, convencer a los niños, Ajá. Eso es todo. Así es. Enseñarles ya a desechar cualquier otra concepción de una sociedad más plural. Va a ser muy difícil atar toda una sociedad en el siglo XXI Sí, a toda una generación nueva que viene empujando de atrás y que lo puedan amarrar a todos igual de una manera para que no se salgan del camino. Eso va a ser muy difícil. Habrá que verlo. Y vamos a ponernos todos para que eso no pase. No se sostiene, no se sostendrá. No. Bueno, Jenny, Deli y Mari Carmen, muchísimas gracias por su tiempo Un placer. Ha sido y un por placer. ayudarnos placer, con su Manuel. perspectiva. Ok, espero que se repita. Sí, Sí, seguro. Cuando quieras. Me encantaría contarte mi historia, Manuel. ¿Sí? Ok, Sí. dale. La suya Futuro sí que programa. Es divertida y compleja. Hay Está más bien. iglesias metidas en esto. Pero sí que me gustaría compartirla, sí. Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene un comentario, pregunta o hate mail puede enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com. Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía $1 o $2 por medio de Patreon en patreon.com/pesquisasmormonas o en paypal.me/pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón por Clive Romney. La canción previa a esta es La Hora del Profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué ayudar a pesquisas mormonas para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos? Gracias. Pesquisas mormonas. Pi, pi, pi.